Cuánto nos gozamos de estar aquí en la casa de Dios. Amén, hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nos permite reunirnos una vez más para poder disfrutar lo que originalmente es de nosotros, dar el culto, ¿verdad? Amén. Porque dice que Dios nos promete que en el culto vamos a recibir la respuesta de Él. Y en el culto vamos a poder tener victoria. Amén. El éxito en el culto es el éxito en la vida. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias a cada uno de ustedes, hermanos, por favor, de manera tan importante. Por favor, les invito a que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Vamos a leer, hermanos, todos juntos. Amén. La oración. Espiritual. Tenemos por título, hermanos, la oración es una ciencia espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Dios, en su gran misericordia y gracia, por medio de Cristo Jesús, cambió nuestro destino, ¿verdad, hermanos? Cambió nuestro destino. Ahora Dios nos ha cambiado de maldición a bendición. Amén. Dios nos ha cambiado nuestro destino, que estábamos destinados a un rumbo eternamente de sufrimiento, que es el infierno. Nos ha cambiado al reino de su trono, que es de Cristo Jesús, que es de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos tan bendecidos en Cristo. Amén. Dios cambió nuestro destino por completo y para siempre. Ahora que somos pueblo de Dios, podemos disfrutar de grandes bendiciones espirituales, y una de ellas es la oración. La oración. Dice Dios en su palabra que Dios escucha las oraciones de sus hijos, de los que temen y hacen su voluntad. Amén. La oración. ¿Qué es la oración? La oración es una ciencia espiritual. La oración, hermanos, es una comunicación constante con Dios. Y qué privilegio Dios nos da a nosotros, que nos podemos comunicar con nuestro Padre, que nos podemos comunicar. Y qué bendición que nosotros podamos disfrutar esto. Hermanos, si nosotros podemos orar, nos da seguridad que vamos a poder triunfar y superar cualquier dificultad, ¿verdad? Si podemos orar, podemos pedir y recibir la guía y fuerza espiritual de nuestro Dios. Hermanos, qué bendición es realmente poder orar, poder realmente nosotros, hermanos, disfrutar esta gran bendición que es la oración. Amén, hermanos. Nosotros vamos a tener luchas espirituales, vamos a tener batallas espirituales. ¿O no tenemos nosotros, hermanos, batallas espirituales? Sí, ¿verdad? Todos los días. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. En Génesis, la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, nosotros somos seres espirituales. Entonces,
la manera de poder comunicarnos con Dios es únicamente espiritual. Hermanos, nosotros vamos a tener batallas espirituales. Incluso el domingo también nuestro pastor habló de este tema tan importante, ¿no? Como el enemigo hoy en día tan astutamente, e incluso en la sociedad, como vemos hoy en día, Satanás está matando, robando y destruyendo. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y esto lo vemos en 2 Corintios 11:14. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que el ser humano también lo adore. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Engaños. El hombre crea sus propios caminos. ¿Por qué? Porque no se quieren sujetar a Dios. Entonces, hermanos, Satanás busca la forma que la creación de Dios también lo adore. Entonces, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que saber disfrutar realmente la oración. ¿Por qué? Porque Dios desea que vivamos una vida llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ser engañado por este ser espiritual llamado Satanás, que está gobernando el mundo, que está cegando el entendimiento del ser humano para que no se le resplandezca el Evangelio. Entonces, Dios desea que cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, que podamos disfrutar el poder del trono celestial. Amén, hermanos. No solamente 1 minuto, 10 minutos, sino las 24 horas del día y los 7 días de la semana, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dicho que Él va a estar solamente a 10 minutos. Dios no nos ha prometido que Él va a estar solamente un día, sino Dios nos promete en su palabra que Él va a estar siempre con nosotros. Amén. Y Dios no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén, hermanos. Hermanos, Dios es un Dios omnipotente. Dios sabe lo que usted está pensando ahorita mismo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de su vida. Dios sabe todo. Dios es omnipotente. Lo puede todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Amén. Él es el creador de todo. Él es el dueño de nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ahora somos nación santa, pueblo escogido. ¿Acaso el presidente nos ha escogido a nosotros para ser hijos de Dios? No. Dios mismo nos ha escogido, hermanos. Ese es un gran privilegio, hermanos, que Dios mismo nos ha escogido a nosotros. ¿Cuántos se sienten contentos, hermano, por eso? Que Dios mismo nos ha elegido. Amén. Entonces, hermanos, somos tan privilegiados delante de Dios y para Dios. Entonces, Dios desea que nosotros siempre vivamos disfrutando de Él. ¿Cuántos creemos que Dios está aquí en este momento con nosotros? Amén. ¿Cuántos creemos realmente que Él está con nosotros en este mismo instante? Él está aquí en medio de nosotros, hermanos. Entonces, Dios, nuestro Padre, siempre va a querer darnos lo mejor para nosotros. Entonces nosotros, hermanos, cuando nosotros, hoy día, por ejemplo, cuando llegué a casa con una galleta, ¿no? Y le encuentro a mi hija, le doy la galleta, ella se siente contento. ¿Por qué lo estoy haciendo, hermano? ¿O por qué lo hago? Porque es mi hija, quiero demostrarle que le quiero mucho, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué pasaría entonces, hermanos, si, por ejemplo, la remanente que está atrás es una niñita, ¿no? Ella agarra una manzana, pero la manzana es tan grande que la niña quiere agarrar un cuchillo para poder cortarle, ¿no? Pero el papá la está viendo. Entonces el papá no le va a dejar. ¿Por qué? Porque le puede causar daño el cuchillo. Entonces,
el papá va a tener que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que siempre nosotros también aceptar lo que Dios realmente desea darnos a nosotros. Dios siempre va a querer darnos lo mejor a nosotros. ¿Por qué? Porque así como nosotros damos lo mejor para nuestros hijos, así también Dios es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ahijados de Dios, sino que nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia, Dios siempre sabe lo que a nosotros nos conviene. Entonces, por eso es que Dios nos da esta bendición de que nosotros siempre disfrutemos esta gran bendición que es la oración. Hermanos, que nosotros somos tan bendecidos que muchas veces no nos damos cuenta. Te digo esto porque a mí me sucedía. Incluso cuando no sabía disfrutar la oración, sufría, hermanos. Sufría. ¿Por qué? Porque no me aferraba, no me aferraba a Cristo como Dios quiere. Yo me acuerdo que llegó un tiempo donde se me caía el pelo, hueco se me hacía por acá. ¿Por qué? Porque no disfrutaba la oración de manera correcta. Entonces, más un día entendí que soy tan privilegiado de que Dios me da el privilegio, la bendición de poder orar, de poder dirigirme a Él. Dice la palabra de Dios que nuestras oraciones son llevadas de manera tan especial al reino de Dios. Entonces, hermano, ¿cuántos de ustedes lo creen que realmente es así? Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice así, hermanos, que Dios lleva nuestras oraciones, los ángeles de Dios llevan nuestras oraciones a su presencia de manera tan importante. Entonces, tenemos que creer, hermanos, esta verdad que Dios desea que nosotros, como hijos de Cristo, realmente disfrutemos la oración, que es una ciencia espiritual, que disfrutemos realmente de manera especial, de una manera verdadera. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque solamente Satanás teme el nombre de Cristo Jesús. Satanás no teme al ejército más poderoso. Satanás no le teme al presidente. No, únicamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo venció en la cruz, hermanos. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces, Dios desea que realmente nosotros disfrutemos esta gran bendición. Hermanos, cuando vemos también en la sociedad, cuando vemos, como decía un principio, el no creyente, ¿qué creen, hermanos? ¿Que recibe respuestas? También reciben respuestas. Todas las religiones tienen sus oraciones o acciones. Cuando vemos en la sociedad, hay muchas religiones, ¿cierto? Muchas religiones, infinitas. Muchas religiones que también tienen sus oraciones. Ahí vemos, por ejemplo, a los musulmanes. Los musulmanes también, ellos oran 5 veces al día. ¿Ah? Los católicos también oran a las imágenes, también oran. Y nosotros también como hijos de Dios tenemos que orar de manera correcta a nuestro Dios trino. Amén. Dios desea que nosotros disfrutemos de manera correcta la oración. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. A veces queremos algo o a veces lo pedimos algo a Dios, pero muchas veces Dios nos va a responder con sí, con no, con espera, ¿verdad? Y muchas veces somos impacientes. Y muchas veces queremos hacer negocio, como quien decir así a Dios. Si no me das esto,
voy a regresar al mundo, voy a hacer lo que yo quiero. Como el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y llegaron al desierto, ellos ahí dijeron, allá estábamos mejor, teníamos comida, teníamos carne, pero más no se daban cuenta que ellos vivían esclavizados. Y muchas veces sucede en la vida, incluso en la vida cristiana, también muchas veces, porque Dios no nos responde como nosotros queremos. Mucha gente, hermanos, mucha gente o muchos hermanos en Cristo, lamentablemente, yo cuando veo a personas que he conocido, que han congregado en una iglesia, me da mucha pena realmente cuando veo que han regresado al mundo. Incluso se han rebelado, se puede decir, en contra de Dios. Adoran a ídolos, sabiendo que muy bien que Dios nos prohíbe hacer eso. Entonces, eso es hoy en día, hermanos, que el mundo está así. Porque incluso hay países que adoran a los animales, a los árboles, ¿no? Entonces, pero también reciben respuestas a sus oraciones. ¿Por qué? Porque hay un ser espiritual llamado Satanás que le responde. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que vivan engañados, que vivan de manera tanto así que niegan o no quieren saber nada de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás les está cegando o les cega el entendimiento para que el evangelio no se les resplandezca. ¿Por qué? Porque Cristo es verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber realmente disfrutar la oración. Dios, dentro de su gracia, dentro de su misericordia, dentro de su amor, ahora que somos sus hijos, sabe qué es lo que nos conviene. Él tiene la mejor respuesta para cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces queremos ir sobre la voluntad de Dios. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso cuando nosotros queremos ir sobre la voluntad de Dios. Entonces eso va a traer fracaso. Si no entonces Dios nos puede responder, como les decía, hermanos, con un sí, con un no, con una espera. Entonces nosotros tenemos que saber comprender que Dios sabe lo que a nosotros realmente nos conviene. Dios siempre nos va a querer dar lo mejor para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dios siempre nos va a querer dar lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Así que, hermanos, si Dios le ha respondido con un no, también es una respuesta. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Dios no va a ser, Dios no es un Dios malo que va a querer lo peor para nosotros, sino que Dios nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Amén. Así que si usted de repente le está pidiendo algo y todavía Dios le está diciendo no, es porque Él sabe lo que a usted le conviene. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener el corazón de entender el plan absoluto de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, Dios, los no creyentes reciben respuestas de parte de Satanás, porque Satanás quiere que siempre vivan engañados, engañados. Es increíble, hermanos, que hoy en día el ser humano rechaza a Dios, rechaza a Dios. Es increíble, hermanos, que incluso cuando estaba viendo hoy, hay ideologías que se están levantando
para, para engañar a nuestros jóvenes. Hoy día vi una noticia que, no me acuerdo el lugar, pero la cosa es que los profesores vistieron a los niños de mujercitas y a las niñas de varoncitos. Tanto así que Satanás está entrando en los colegios. Y nosotros somos los responsables, hermanos, de orar por nuestra juventud, por nuestros remanentes. Hermano, yo me siento contento de que Dios me da la bendición de poder orar. Nosotros somos responsables, hermano, de quebrantar las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nosotros no somos cualquiera. Dios mismo nos ha elegido a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que se haga la realidad, su plan de Él con nuestras vidas. Hermano, yo me siento contento, alegre de estar aquí. Yo dije, no voy a perder esta oportunidad que Dios me está dando. Amén, pastor. Ahí, pastor, voy a estar, pastor. Yo me siento realmente contento, hermanos, porque cada oportunidad que Dios nos da son únicas. Yo digo, de repente mañana me muero, ya no he predicado, pero Dios me está dando el privilegio de poder dar este mensaje, no como yo quiero, sino como Dios quiere, hermanos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, cuando vemos en la palabra de Dios, nos dice que también, cuando vemos en Mateo 24:11, nos dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nosotros, hermanos, tenemos que saber discernir quién viene con artimañas o con estrategias de maldad. Cuando escuchaba el mensaje del domingo, cuando yo siempre llego a casa, veo el mensaje porque a veces no puedo estar por el trabajo, ¿no? Pero llego a casa y lo veo, y cuando escucho que el pastor ha sido, pues, cuando él se fue a comer su ceviche, ¿no? Como él cayó en un engaño, en una estafa. Entonces, me dio mucha pena cuando escuché eso. Pobrecito el pastor, dije yo, le llevaron sus 50 soles. Entonces, así está. A veces nosotros confiamos mucho, ¿no? Confiamos, pero el hombre separado de Dios está buscando a quién estafar. Entonces, así está el mundo hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que realmente saber, ver quién viene con intenciones malas. Realmente, hermanos, hay personas que viven con ese corazón de hacer maldad a la gente. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber realmente discernir y ver realmente, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, Dios puede cambiar la situación en un momento menos esperado. Él no necesita que pase días y años. ¿Por qué? Porque es Dios. Y por eso que digo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, cuando vemos en la palabra, nosotros como hijos de Dios, cuando vemos en el libro de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, cuando nuestro estado espiritual cambia, nosotros tenemos todo el derecho de pedirle a Dios en oración lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Tener fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque cuando salimos al mundo necesitamos la fuerza que viene de parte de Dios. Necesitamos el poder que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido, cuando nos dice Dios en su palabra,
en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros vamos a ser testigos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros vecinos. Nosotros, mejor dicho, hermanos, la gente tiene que ver en nosotros que está Cristo. Yo, cuando estaba arreglando una parte de un jardín de ahí de la zona donde yo sembré plátano, muchas cosas de la selva, y están creciendo bonitos, ¿no? Y los vecinos me saludan. Me hice conocido con los vecinos por tan solo hacer esa pequeña chacrita, como se dice, ¿no? Todo el mundo me saluda y yo ni siquiera los conozco, pero ellos me conocen. Entonces me dicen, cuando cosechas nos invitas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, hermanos? Que las personas tienen que saber que nosotros somos diferentes. Tienen que saber que nosotros somos hijos de Dios, haciendo lo bueno. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos todo el derecho de pedirle a Dios y Él nos va a responder, no como nosotros queremos, sino Él nos va a responder como Él ve lo que a nosotros nos conviene. Amén. Así que, hermanos, si de usted, como le vuelvo a decir, si usted está pidiendo algo a Dios y siente que no lo ha respondido, Dios lo ha respondido con un no. Dios le ha respondido con espera, todavía no es el tiempo. Y cuando Dios responde, cuando Dios le va a responder porque su simiente, mejor dicho, porque su recipiente, disculpe, perdón, su recipiente ya está preparado. Amén. Entonces, cuando vemos, hermanos, realmente que si nosotros realmente nos aferramos a quienes somos, que realmente somos hijos de Dios, vamos a ser testigos de Cristo. Vamos a ser testigos realmente que somos tan bendecidos en Cristo. Amén. Dios quiere que gocemos realmente esta bendición de la oración de manera correcta, hermanos. Y tenemos que entender también que Dios nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Amén. Es importante que nosotros oremos en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que nosotros oremos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cada vez que usted ore, al inicio y al terminar, ore siempre. Termine su oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque ahí viene la bendición, hermanos. Amén. Dios, en su gracia y en su misericordia, desea que nosotros, como sus hijos, realmente disfrutemos. Como les decía, hermanos, hay religiones que se han levantado, como los budistas. Ellos también reciben respuesta a sus oraciones. Entonces, todas las religiones tienen sus oraciones o rituales. Dicen, yo le oro a esta virgen porque recibí respuesta. Recibieron respuesta, pero más adelante sufren o siguen sufriendo. Entonces, tenemos que saber ver que realmente nosotros como hijos de Dios, somos tan bendecidos que recibimos de acuerdo a su plan, a su voluntad de Dios. Nosotros somos los encargados, somos los doctores espirituales. Cuando un vecino en un lugar donde yo vivía, cuando se va a topar la puerta, me acuerdo, todo él preocupado,
porque se había levantado una enfermedad de un momento a otro, pero yo confiaba en Dios, oré por él y se sanó. Pero yo no le dije que yo fui, sino fue Dios quien lo sanó. Entonces siempre tenemos que saber dar la gloria a Dios, porque no somos nosotros, es Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros realmente somos tan bendecidos en Cristo Jesús. Hay requisitos para aquellos que reciben las bendiciones, y esos requisitos es que seamos primeramente hijos de Dios. Dios no escucha las oraciones de cualquier hermano. Dios sí escucha solamente las oraciones de sus hijos, de los que creen en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hemos visto en el libro de Juan 1:12, y también nos dice que siempre debemos orar en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y esto lo vemos en el libro de Juan 16:24. En el libro de Juan 16:24. Siempre debemos orar en el nombre de Cristo Jesús. También vemos, hermanos, que confesando tus propios pecados, también vas a recibir la respuesta de Dios. Pero ¿qué pecado dirán, no? Y como le decía en un inicio, siempre vamos a tener batallas espirituales, pero Dios nos dice, nos enseña que siempre nosotros debemos saber pedir perdón. Amén. Eso está en el libro de Salmos 66:18. También nos dice que nosotros siempre cuando oramos tenemos que tener fe en Cristo. Eso lo vemos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 11, del 5 al 12. Orar con fe. Entonces, hermanos, eso es la bendición que Dios desea que siempre nosotros disfrutemos. Y Dios también nos dice que nosotros siempre debemos perseverar unidos, unánimes. Por ejemplo, los viernes nosotros tenemos oración de madrugada, ¿no? Siempre nos estamos reuniendo en la madrugada, ¿no? Y es bonito siempre orar por nuestros remanentes. Remanentes, siempre estamos orando por ustedes, líderes también, por nuestras hermanas, nuestros hermanos, por cada uno, por nuestro pastor. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que perseveremos unánimes en oración. Amén. Entonces, hermanos, hay ciertas cosas que los hijos de Dios tienen que tener precaución al orar. Siempre nosotros tenemos que tener precaución. ¿A qué se refiere, hermano, con que debemos tener precaución? Se refiere a no orar para que se haga mi voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios. No orar para que se cumpla mi plan, sino para que se cumpla el plan conforme al gran plan de Dios. Amén. No conforme a mis circunstancias, sino por el plan oculto de Dios. No con el corazón de venganza. Hermanos, Dios no nos enseña que nosotros debemos orar con venganza. No, Dios nos enseña a nosotros que debemos orar. Si hay algún vecino de repente que siempre es problemático, ora por ese vecino, hermanos. No ore deseándole lo malo, por favor, hermanos. Al contrario. Amén. Dios desea que nosotros ganemos la batalla sin pelear. Amén. Entonces, hermanos, la oración espiritualmente es una ciencia. ¿Por qué? Porque al orar el Espíritu Santo obra. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo obra cuando nosotros estamos orando? Amén. El Espíritu Santo obra. ¿Cuántos creemos, hermanos, que cuando nosotros estamos orando, el Espíritu está ahí con nosotros? Amén. Dice la palabra de Dios
en el libro de Lucas, capítulo 11. Dios nos está enseñando acá que nosotros, hermanos, realmente siempre debemos experimentar el poder de Dios en la oración. Amén. Hermanos, es importante que nosotros debemos orar con seguridad de que Dios va a responder. Amén. Yo me acuerdo que una vez un primo me llama, me dice: primo, quiero que vengas a orar porque hay espíritus malos en la casa de mi suegra. Entonces, yo fui con mi esposa, mis hijas, y oramos, pero lo que encontramos era que la señora tenía bastante imágenes de idolatría. Y cuando le prediqué el evangelio, entendió y lo sacó todas las imágenes que ella tenía. Incluso mandé al grupo esas fotos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que saber realmente que nosotros somos los responsables de glorificar el nombre de Cristo Jesús, de darle toda la gloria y la honra a Él. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender también que al orar se va a levantar sanidad. Amén. ¿Cuántos creemos, hermanos, que cuando nosotros oramos como hijos de Dios se levantan sanidad? Amén. Y tenemos que tener la seguridad de la salvación. Tener nosotros, estar tan seguros que nosotros realmente tenemos esa bendición de la salvación. Amén. Las obras del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que quebrantar las tinieblas de Satanás que se quieran levantar en la sociedad. Amén. La sanidad, la oración a tiempo marcado, la llenura del Espíritu Santo, la oración continua. Entonces, cuando nosotros hacemos oración, ¿cuántos creemos que podemos ser sanados? Ya sea cuando tengamos alguna enfermedad. Sí, hermanos, yo lo he experimentado realmente también, pero tenemos que orar con esa fe que Dios desea que tengamos una oración con una fe que haga mover a Dios, que Dios mismo se mueva a favor de nosotros. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, es importante que siempre nosotros disfrutemos de la oración. Amén. Entonces, hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia siempre va a desear para nosotros darnos lo mejor. Entonces, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Cuando los hijos de Dios oran, Dios responde, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, al orar en el nombre de Cristo Jesús, cuando el Hijo de Dios ora en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo obra en... Amén. Entonces, es importante que siempre nosotros escuchemos la voz de Dios. Ahorita mismo Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios, saber escuchar la respuesta de Dios, que Él nos responde con sí, con no y con espera. Amén. ¿Por qué? Porque la oración es una ciencia espiritual. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, para concluir, lo que Dios desea de nosotros es que eso, hermanos, no orar para que se haga mi voluntad, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. No digas, no, Dios, yo tengo mis planes, yo quiero que se hagan mis planes. No, siempre confiemos que Dios desea lo mejor para sus hijos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para concluir. Bendito Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Padre Santo, por darnos este privilegio, este tiempo de poder estar conectados a ti, bendito Dios, y poder darte el culto, lo que originalmente nos deseas que tus hijos, Padre Santo, te den el culto a ti. Y sabemos, Padre Santo, el poder darte culto a ti, bendito Dios, ya tenemos grandes bendiciones, Padre amado. Oh Padre Santo, gracias porque tu presencia, porque
usted está juntamente con nosotros. Y que todos aquí, Padre Santo, podamos salir con convicción y con seguridad, que no salimos como hemos venido, sino salimos con bendición, salimos con nueva fuerza, con nuevo poder, Padre amado, oh bendito Dios. Levántanos a nosotros, tus hijos, Padre Santo, como líderes espirituales, como doctores espirituales, y que podamos ser cumbres espirituales a cada lugar que usted nos va a llevar, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, gracias, bendito Padre, te oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones a cada uno, hermanos. Solo Cristo.